Aleluya, gloria sea al Señor. Les estamos saludando desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y la semana pasada terminamos una enseñanza muy rápida de 2 sesiones acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos salvó el Señor? Pero hoy vamos a empezar un estudio que tiene que ver con una de las tantas parábolas que están escritas en Mateo en cuanto al reino de los cielos. Es interesante, a manera de introducción, es interesante advertir que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él empezó declarando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay quienes cuestionan: ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿A qué se refiere el Señor cuando anuncia el reino de los cielos? Y el Señor va a darnos en el Evangelio de Mateo, nada más en el capítulo 13, solamente en Mateo 13 va a darnos 7 parábolas del reino. Nada más. En Mateo 13 va a darnos 7 parábolas del reino. Y aun cuando no es el tema de hoy, el reino de los cielos es la iglesia del Señor Jesucristo. El reino de los cielos es la iglesia del Señor Jesucristo y bendecimos al Señor por ello. Es saber que nosotros formamos parte del reino de los cielos es una bendición. Es una bendición muy, muy preciosa, es una bendición gloriosa, diríamos. Y bueno, Dios, Cristo Jesús es Rey de Reyes. Aleluya. En Apocalipsis 19, ¿quieren verlo? En Apocalipsis 19 leemos en el verso 16, en su vestidura, la vestidura del Señor Jesús, y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, si Él es Rey de Reyes, está diciendo el texto que Él es Rey y los súbditos del Rey son reyes. Nosotros somos súbditos del Rey. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Príncipe de los reyes de la tierra. Él está por encima de todo principado y de todo príncipe o rey que reina en esta tierra. Pero, más importante, estoy en Apocalipsis 1 leyendo el verso 5 y ahora el verso 6 enseguida. Verso 5 todavía. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Si ustedes ven ahí en Apocalipsis capítulo 5, aleluya. En Apocalipsis capítulo 5 también va a decir algo similar. En el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. El reino de los cielos es un reino cuyos súbditos son reyes. El reino de los cielos es un reino cuyos súbditos son reyes, y nosotros somos súbditos del Rey de Reyes. Somos súbditos de Cristo. Él es el Rey de Reyes. Entonces les decía yo, cuando se habla del reino de los cielos, está hablando de la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo en donde todos sus miembros somos pequeñas células del gran cuerpo de Cristo.
Y cuando nosotros funcionamos en el cuerpo, en aquella labor que el Señor nos ha dado, estamos haciendo lo correcto. El apóstol Pedro va a decir que nosotros somos real sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5 y verso 9. Somos real sacerdocio, es decir, somos reyes y sacerdotes. Bueno, hay unas 12 parábolas del reino, primordialmente en el Evangelio de Mateo. Algunas de estas van a ser reiteradas en los Evangelios de Marcos y de Lucas, pero Mateo nos da una glosa completa de parábolas del reino. Es interesante encontrar en Mateo capítulo 1, verso 1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y cuando dice hijo de David, se está refiriendo a que él, Jesucristo, es el rey de Israel. No uno de los reyes de Israel, sino el rey de Israel. Cuando los magos vinieron de Oriente, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Perdón, porque si ustedes hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Aquellos magos, que también eran príncipes, sabían y conocían el mensaje del advenimiento del Rey de Reyes, Cristo Jesús. Veamos pues en Mateo 25, una de las tantas parábolas del reino que a mí me bendice mucho y que va a enseñarnos a nosotros cómo es el reino de los cielos y cómo nosotros debemos estar preparados para ese reino, más que para ese reino, cómo debemos estar preparados para el advenimiento del rey que viene. Dice, voy a leer, es Mateo 25, voy a leer del verso 1 al verso 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta, y después vinieron también las vírgenes, las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, toda esta lectura implica muchos principios que tienen que ver con el reino de Dios, y vamos a ir viéndolos punto por punto. Primeramente, nos habla de 10 vírgenes. El concepto virgen tiene que ver con la iglesia en términos universales. Vean ahí en 2 de Corintios capítulo 11. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. 2 de Corintios 11, 2. Pues que os celo
con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está poniendo en evidencia que el concepto virgen se refiere más allá de una doncella que se ha guardado, se refiere a la iglesia que se guarda sin contaminación para el día de Jesucristo. El concepto virgen en Mateo 25 se refiere a la iglesia. Habla de 10 vírgenes, de las cuales 5 eran prudentes y 5 eran fatuas o insensatas. Bueno, en términos generales está hablando de toda la iglesia en todo el mundo. Está hablando de toda la iglesia de todos los tiempos. Y cuando habla de 5 vírgenes prudentes, no está diciendo que el 50% de la iglesia es prudente y que el otro 50% es un conjunto de creyentes insensatos, sino nos está refiriendo simplemente que hay una parte de la iglesia que es prudente, una parte de la iglesia que es insensata. Si nosotros aquí tomáramos 50-50, estaríamos equivocados, porque también la sombra o figura de Adán durmiendo y el Señor tomando solo una costilla, nos habla de un remanente en la costilla. Por eso no podemos decir que es el 50% y el 50%, pero sí que una parte de la iglesia es prudente, sensata, sabia, y otra parte de la iglesia es insensata, es fatua. Enseguida dice que tomaron sus lámparas. Muy importante el tema de la lámpara. La lámpara tiene que ver con diferentes aspectos de la vida espiritual del creyente. En primer lugar, la lámpara nos habla de nuestra voluntad. Nosotros decidimos hasta dónde rendimos nuestra voluntad al Señorío de Cristo. Nosotros establecemos los límites de sometimiento. Esos límites de sometimiento van a determinar hasta dónde podemos alcanzar galardón o hasta dónde tenemos pérdida de galardón. Es importante entender esto. La lámpara también es una sombra o figura del candelero. El candelero de oro en el Antiguo Testamento habla de una voluntad cincelada con buril y martillo. Esto habla de la acción de Dios en nuestras vidas, tratando de llevar nuestra voluntad al cumplimiento perfecto de lo que es la soberanía de Él. Pero también el candelero de oro en el Antiguo Testamento tenía una caña central y 6 brazos. La suma total era 7. Caña central más 6 brazos, 7. Eso nos habla de 7 anhelos del alma. Y también los anhelos del alma deben ser sometidos al señorío de Cristo. Es importante esto, que los anhelos del alma estén sometidos al señorío de Cristo. Cada anhelo por sí solo nos habla de una actitud específica del corazón. Y apenas estamos viendo la superficialidad de la parábola. Dice que estas 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Desde el momento en que el Señor fue levantado al cielo, hace cerca de 2000 años, desde ese momento la iglesia está expectante de su advenimiento. Los hermanos de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia que consideraba que Cristo ya debía regresar. Estamos hablando de una época en la que apenas habían transcurrido unos 70 o 80 años, tal vez 100 años, menos, unos 60 o 80 años de que el Señor había ascendido a los cielos. Y yo esperaba que el Señor regresara. Recuerdo cuando yo empecé a caminar en Cristo hace 35 años, una hermana en Cristo ya anciana decía: tengo 50 años que se dice que Cristo viene y no viene. Ella ya partió a la presencia de Dios. Y efectivamente no ha llegado el Señor, pero una cosa es cierta:
cada día se acerca más el advenimiento del Señor. Todas las señales que están siendo dadas, de acuerdo a la Escritura, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, todo eso se está cumpliendo. La contaminación, el calentamiento global, son muchos factores que hablan de que Cristo viene pronto. Así que, bueno, salieron a recibir al esposo las 10 vírgenes. De hecho, en muchas iglesias se dice, Cristo viene pronto, y todos gritan de júbilo, aleluya, porque piensan que todos se van con el Señor. Vamos a ver quiénes se van con el Señor. Vamos a ver quiénes quedan un tiempo todavía en esta tierra antes de ir con el Señor a las bodas del Cordero. Dice la Escritura, verso 2, 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran fatuas. Verso 3, de aquí es donde empezamos a ver algunos aspectos importantes de cómo estar preparados para el gran día en que Cristo venga por su iglesia gloriosa. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las lámparas tenían aceite, pero al igual que el candelero en el tabernáculo, habla aquí de vasijas o vasos adicionales de aceite. Eso está en el verso 4, donde las vírgenes prudentes tomaron sus lámparas y tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. En otras palabras, el candelero de oro, por tener una figura, el candelero de oro tenía ductos, tuberías internas por donde el aceite fluía, y había 22 mechas que salían hacia la parte alta, y cada mecha era encendida, cada mecha era prendida, y cada mecha se alimentaba del aceite de oliva que tenía dentro. Los tubos del aceite, los tubos para el aceite en el candelero se describen en uno de los profetas menores. Ahora, una cosa es que el candelero tuviese aceite, y cosa diferente que además del candelero hubiese vasijas con aceite. Esto era una provisión o previsión, una previsión de los sacerdotes en el tabernáculo. Debían tener aceite en una vasija por separado para que cuando requiriese el candelero aceite se le pusiera, a fin de que la lámpara no se apagara. En el plano espiritual, yo puedo vivir de la unción de ustedes. En el plano espiritual, la unción que ustedes tienen puede bendecirme a mí mucho. Pero el día que Cristo venga, yo no podré ir con Él a las bodas del Cordero, porque yo dependí de la unción de otros y no de la unción en mí. ¿Cómo obtenemos unción? Porque esto habla del aceite. El aceite habla de la unción. Dice, las 5 eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Verso 4, las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Entonces, habla de provisión. ¿De qué nos habla el aceite? El aceite nos habla de unción. Vamos a Lucas capítulo 4. En el verso 17 vamos a encontrar que la unción no es aceite físico. Dice Lucas capítulo 4 verso 17. Y fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Señor Jesús entró en la sinagoga, una sinagoga en Nazaret, y entró el día que se leía la ley, y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Él, el Señor Jesús, conocía la ley, la conocía de memoria. Él no era fariseo, pero él era, a la manera del Salmo 1, el varón que se deleitaba en la ley de Dios de día y de noche, y él conocía exactamente el texto, el lugar donde estaba este texto. Cuando encuentra este texto, lo lee, dice, verso 18, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, y el texto original dice, por cuanto me ha ungido Jehová, dice, para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Verso 19, para predicar el año agradable del Señor. Verso 20, y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Pero el cumplimiento de esta escritura en sus oídos era que el Espíritu de Jehová había venido sobre el Señor Jesús para ungirle y para llevarle al cumplimiento del ministerio. De manera tal que, de acuerdo al Nuevo Testamento, la unción ya no es de un aceite físico perfumado, sino es del aceite del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. La unción del Nuevo Testamento no es un aceite de oliva con casia, con especies aromáticas, con canela, con cálamo, no. Hoy la unción en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. En ese sentido, entendemos que las vírgenes de la parábola de Mateo 25 son ungidos por el Espíritu Santo. Pero unas de estas vírgenes tienen unción de repuesto, esto es, pasan tiempos de comunión con Dios, orando en la presencia del Señor, pero otras solamente hacen la acción de gracias al levantarse y al acostarse, dicen amén, se echan las cobijas y se duermen. Hay quienes hacen la acción de gracias por los alimentos, eso ya es ganancia. Pero cuán importante es tomar tiempos de comunión con Dios por las mañanas, o al mediodía, o por las tardes, pero tomar tiempos de comunión con Él, a fin de que nuestros vasos sean llenos del aceite de la unción. No olvidemos que nosotros somos vasos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, así lo dice la versión antigua. La versión Reina Valera antigua dice que cada uno sepa tener su vaso en santificación y honor. Somos vasos, y como vasos estamos obligados a tener llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 1, verso 8, leemos de esta manera: pero recibiréis virtud, esto es poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, verso 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos con toda confianza, hablen tu palabra,
extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la condición? En el verso 31 dice, y como hubieron orado. La oración es una fuente de llenura de la unción. Es una fuente de unción, además de la palabra de Dios. La oración es una fuente de unción. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 6, verso 5. Hechos 6, 5. Y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Varón lleno de fe y de Espíritu Santo. En otro pasaje paralelo encontramos que Bernabé era un varón lleno de Espíritu Santo. Somos pues vasos que pueden ser llenos del Espíritu Santo, pero una de las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo es la oración. Otra de las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo es la alabanza. Y también la lectura de la palabra. Vean lo que dice Efesios capítulo 5, verso 18 al 21. Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos de Espíritu Santo o de Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetando los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, una manera que vamos a ser llenos de Espíritu Santo es hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, con acciones de gracias. Esto llena nuestro vaso de unción, llena nuestro vaso de aceite fresco. En Colosenses 3:16 leemos, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por Él. En Judas, la epístola de Judas, el apóstol Judas, ese era el hermano del Señor Jesús. Bueno, la epístola universal de Judas, en el verso 20, mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Regresando pues a la parábola del reino, en Mateo 25, hubo un grupo de vírgenes que mantuvieron sus vasos llenos de aceite. Hubo un grupo de vírgenes que no tomaron aceite en sus vasos. Ahorita no voy a decir quiénes son unos y quiénes son otros. Lo que sí les puedo decir es la manera de tener aceite fresco en nuestros vasos es oración, alabanza, lectura de la palabra, ayuno, por lo menos 4 fuentes de unción. Cuando hagamos el ayuno, debemos hacerlo
buscando glorificar al Señor y no queriendo obligar a Dios que haga algo que Él no quiere hacer. Gloria al Señor. Bueno, pero seguimos leyendo en la parábola y encontramos en el verso 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amados hermanos, en estos momentos, en todo el mundo, gran parte de la iglesia está dormida. Aquí dice que todas se durmieron, es decir, toda la iglesia se durmió. Mantengámonos despiertos, como dice Cantares 5:2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Velemos, estando dormidos, velemos en el sentido espiritual. Velemos en el sentido de mantener nuestro corazón dispuesto a glorificar a Dios en todo y por todo, aún estando dormidos. Muy bien. Verso 6. A la medianoche fue oído un clamor. He aquí, el esposo viene. He aquí, el esposo viene. Salid a recibirle. Es importante establecer que Cristo es el esposo. Cristo es el esposo y nosotros somos la novia, la virgen. Si nosotros formamos parte, no me refiero a este grupo como el único, eso sería sectarismo. Somos parte de toda la iglesia en todo el mundo, y toda la iglesia en todo el mundo está expectante de que viene Cristo, pero no toda la iglesia tiene aceite en sus lámparas. Lo que está diciendo aquí es que viene el esposo en medio de la noche. Es importante entender esa parte específica del texto. No está refiriéndose a la noche física. Está refiriéndose a las tinieblas del mundo. En estos momentos estamos viendo legislaciones en todo el planeta, en todas las naciones, legislaciones que están emitiendo leyes en contra de los preceptos de Dios. Esas son las tinieblas de las que habla este texto. Estamos viendo guerras. La guerra no es del corazón de Dios. Estamos viendo hambre. El hambre no es del corazón de Dios. Es un juicio de Dios, sí, sobre la humanidad. Pero en el corazón de Dios hay piedad y misericordia. Lo que Dios quisiera es que la humanidad se volviera hacia Él para que Él transformara las circunstancias de este mundo. Pero desgraciadamente, una de las corrientes de este mundo, que es una gran verdad absoluta de Dios, el principio de todos los males es el amor del dinero. Y mucha gente se mueve por la ambición del dinero. Era la medianoche de acuerdo al texto. Las tinieblas que se cirnieron sobre aquellas 10 vírgenes son tinieblas de maldad. El Evangelio de Juan va a mencionar a Satanás como el príncipe de este mundo y como las tinieblas que arrastra. No recuerdo el texto del Evangelio de Juan, no estoy seguro si es el capítulo 8, pero el Evangelio de Juan habla de Satanás como el príncipe de las tinieblas de este mundo. Por eso cuando habla de la medianoche, que ya es momento de que hay tinieblas, no se está refiriendo a una noche física, se está refiriendo a la operación del diablo ya en esta tierra, trayendo precisamente sus maquinaciones, sus normas. Estamos viendo abominaciones severas, abominaciones graves. La iglesia debe orar, la iglesia debe reprender, la iglesia debe interceder, la iglesia debe proclamar la verdad. Por proclamar la verdad vamos a ser considerados como malhechores, pero no importa si estamos hablando la verdad. Dice algo más. He aquí el esposo viene. Esta palabra tiene cumplimiento cuando nosotros vemos
reitero, las guerras, los rumores de guerras, las hambres, las pestes. Pareciera ser que con el VIH-Sida ya era lo más grave en pestes, pero hoy se levantan otro tipo de manifestaciones de enfermedad hacia el ser humano que no pueden ser contrarrestadas excepto por el poder de Dios. Ahora, verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Toda la iglesia empezó a aderezar sus lámparas. Las lámparas eran algo parecido a una vasija con una parte alargada. De esa parte alargada salía una mecha. La vasija se le quitaba una tapa y ahí se ponía el aceite. Pero de la parte alargada salía la mecha venía hasta la parte interna para ser alimentada del aceite, y la parte externa que salía era la que quemaba el aceite, dando una luz. Todas aderezaron sus lámparas, es decir, pusieron su voluntad ante el Señor. Y dice, las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Todo el tiempo en que habían estado esperando, las lámparas habían estado prendidas. Y el aceite, se iba consumiendo conforme pasaban las horas. Cuando viene el anuncio de que ha llegado el esposo está por llegar, entonces las vírgenes prudentes toman su vaso, destapan la lámpara y le agregan aceite al vaso, para que la lámpara no se apague. Las vírgenes insensatas no tienen aceite extraordinario, no tienen aceite extra, y entonces piden ayuda. Yo puedo vivir de la unción de ustedes en esta tierra, pero el día que Cristo venga, la unción de ustedes no me llevará con Cristo. La unción de ustedes les llevará a ustedes con Cristo, pero a mí no. Si yo tengo unción extra, iré con Cristo. Si yo tengo aceite extra tengo mi lámpara y mi vaso, tengo aceite extra, iré con Cristo. Si no tengo aceite en un vaso, no tengo aceite extra, me quedaré. Dice algo más. Verso 9, las prudentes respondieron, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y antes a los que venden y comprad para vosotras. A esa hora era la medianoche. Imagínense llegar de imprudentes a una casa cuando la gente estaba casi dormida, cuando tenían tal vez algunos 2 o 3 horas de dormidos. Bueno, mientras ellas van a buscar aceite, las que estaban apercibidas entran a las bodas. Hay una pregunta que no tengo respuesta todavía. Me dicen, eran 10 vírgenes y un solo marido, un solo esposo. Obviamente no entraron las 10, entraron solo 5 de acuerdo a la parábola, pero 5. Todavía no tengo respuesta al respecto, excepto el hecho de que hablan de la iglesia. Muy bien. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esa palabra no os conozco es importante de entenderla. Se refiere a que el Señor no les da un reconocimiento como vírgenes o como esposa. Hay una palabra en una historia distinta donde el Señor habla de los que hicieron maldades en el nombre del Señor Jesús, y el Señor les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dice, nunca os conocí. Es diferente la expresión, nunca os conocí, a no os conozco. El nunca os conocí se refiere a que desde antes de la fundación del mundo,
aquellos no estaban en el libro de la vida. El no os conozco solo se refiere al hecho de que no hay una intimidad de esposo y esposa, no hay una intimidad de novio y novia para ser esposos. Y entonces, la enseñanza final que nos da el verso 13 es: velad pues, porque no Mateo capítulo 1, 5 vírgenes prudentes. Alguien dirá, no eran vírgenes. Bueno, no vamos a hablar de su virginidad, o bueno, en el caso de María sí, su virginidad, pero no vamos a hablar de su virginidad, vamos a hablar de 5 mujeres que se movieron como vírgenes prudentes delante del Señor. Y por esa razón están en la genealogía del Señor Jesucristo. Entendamos, verso 1, el libro de la generación de Jesucristo. Ya saben ustedes, esa generación se compone de creyentes, de ustedes y de mí, de todos los creyentes alrededor del mundo. Gloria al Señor. Pero noten algo interesante. Dice el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Verso 3, muy importante. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Ahí está Tamar, primera mujer que aparece en la genealogía del Señor Jesucristo. Muy bien. Verso 5. Y Salmón engendró de Rahab a Booz. Rahab. ¿Saben algo interesante? En todos los textos de la Escritura donde se habla de Rahab, la ramera. Este texto no le titula ramera. Aquí no se le llama ramera. Rahab. Número 2. Ahí mismo en el verso 5. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, verso 6, de la que fue mujer de Urías. Número 4, aquí no será el nombre de ella, Bathsheba, será el nombre del esposo. Decía un varón llamado a ser apóstol que lo que hace Dios es darle olor a Urías. Al mencionarse a Urías se le da honra, pero en realidad David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías de Bathsheba. Y finalmente, en el verso 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Detalles interesantes que tenemos que aprender de cada una de estas 5 mujeres, porque noten algo interesante. No se dice aquí hijo de Abraham y Sara, por mencionar un ejemplo, o hijo de Isaac y Rebeca. Lo interesante del caso es que hay mujeres que en otras historias van a ser un testimonio vivo de enseñanza para nosotros como iglesia o para las hermanas como mujeres mismas. Pero aquí en el Evangelio de Mateo, del capítulo 1, solo se habla de 5 mujeres
mujeres que no son Sara, ni Rebeca, ni Lea. Alguien pensaría en Raquel, pero no es Raquel. Raquel fue la amada de Jacob, pero fue Lea la madre de Judá, y es Judá la línea genealógica y no se menciona a Lea. Gloria al Señor. Cuando leemos con detenimiento el Evangelio de Lucas y vemos la genealogía de María para llegar a Jesús, no se menciona una sola mujer en el Evangelio de Lucas. En el Mateo 1 se mencionan 5 mujeres, que son 5 prototipos, sombras o figuras de vírgenes prudentes. No nos da ejemplos de las vírgenes fatuas, solamente de las vírgenes prudentes, porque las vírgenes prudentes son las que van a darnos una enseñanza de cómo caminar una vida de unción a fin de ser parte de la iglesia gloriosa de la que habla el Evangelio de Mateo, de la que habla Efesios capítulo 5. Ser parte de la iglesia gloriosa de la que habla Apocalipsis 19. Antes de ir a cada una de estas mujeres, veamos precisamente Efesios. Efesios capítulo 5. En los versos 25, 26 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 27. Para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. En Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Noten que la iglesia gloriosa está lista, está apercibida. Estas 5 mujeres de la genealogía de Cristo en Mateo 1 nos hablan de cómo estar apercibidos, nos hablan de cómo estar listos para el advenimiento del Mesías. Si nosotros leemos los profetas, vamos a encontrar a través de los profetas algunos textos interesantes. Uno de ellos dice: entonces la Virgen se gozará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente con ella. Y esto es interesante porque la danza de la que habla el profeta Isaías o Jeremías, ahorita no recuerdo cuál es, la danza de la que habla es una danza de gozo y de alegría por las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Nosotros vemos en Cantares, en el capítulo 4, verso 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. El capítulo 6, verso 1. ¿Dónde ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Es interesante encontrar textos en el libro de Cantares donde Cristo menciona a su iglesia
como una mujer muy hermosa. Es interesante, Cantares 1:15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella, tus ojos de paloma. Gloria al Señor. Cuando se habla de esta hermosura, se está hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahí en Ezequiel capítulo 16, verso 14, Ezequiel 16:14, y salió de nombradía entre las gentes, a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. La hermosura de la que habla Cantares, la hermosura de la que habla Ezequiel, es una hermosura irreprensible, es una hermosura en la que no hay reproche, no hay tacha, no hay defecto. Es una hermosura que, para ser más precisos, en el Nuevo Testamento, va a ser calificada 12 veces con 12 palabras diferentes. 12 veces en el Nuevo Testamento va a ser calificada la hermosura de la iglesia gloriosa con 12 palabras griegas diferentes. Vayamos pues al libro de Génesis y conozcamos un poco de Tamar. Tamar fue una mujer tomada para ser esposa del primogénito de Judá. Judá se había casado con una mujer cananea. Una mujer cananea, no se da el nombre de la mujer cananea. Y Judá tuvo con esta mujer cananea 3 hijos: Onán y Sela. Onán y Sela. Judá tuvo 3 hijos con esta mujer cananea. Y Judá tomó esposa para su hijo primogénito. Ya les he dicho que la manera en que nosotros podemos establecer quiénes sean la pareja de nuestros hijos es a través de la oración. Hay un testimonio, un hermano de nombre Sabri López o Gómez, no recuerdo ahorita el apellido. Lo conocí en una iglesia pentecostés en Getsemaní. Este joven Sabri fue a la Universidad Luterana en Estados Unidos. Y bueno, él empezó a tener relación con una hermana para casarse. ¿Sabe qué hacía la mamá? Pero el papá ya había partido a la presencia de Dios. La mamá se convenía con la hermana mayor y le decía: ¿cómo ves a fulanita? No, no tengo testimonio. Pues yo tampoco. Pues vamos a orar. Y se rompía la relación. Entablaba otra relación. Vamos a orar. Y se rompía la relación. Bueno, estuvieron deshaciendo tantas posibilidades. Y llegó un momento en que Sabri, bueno, ya pensó que ya él no se iba a casar, pensó que busca una relación. Y cuando la mamá y la hija, la hermana de Sabri, Damaris, y la mamá de Sabri,
ven a aquella jovencita, ¿tú qué opinas? Yo tengo testimonio de que sí. Bueno, pues oraron y se casaron. Gloria al Señor. Bueno, el punto es este, amados hermanos. Judá lo que hizo fue tomar mujer para su hijo Er. Y la mujer que tomó Judá fue Tamar. Er se portó mal, entonces Dios le quitó la vida a Er. De acuerdo a la tradición oriental, el hermano siguiente, en este caso Onán, tenía que tomar a Tamar por esposa. Y Onán toma a Tamar por esposa, pero Onán se porta mal delante de Dios y Dios le corta la vida. Y le dice Judá a Tamar, quédate así, no te cases. Cuando crezca Sela, te lo daré por esposo. Pero pasaron los años y Sela no le era dado por esposo a Tamar. Y además de ello, Judá enviudó. La esposa que tenía Judá murió. Y al morir la esposa de Judá, Tamar se entera de que Judá va a ir a esquilar ovejas. Y lo que hace Tamar es disfrazarse de prostituta, de ramera. Se disfraza como ramera y Judá la toma como tal, como ramera. No sabe quién es ella porque tiene el rostro cubierto con un velo. Y Judá dice, yo entraré a ti. Y dice, bueno, ¿qué me vas a pagar? Él le dice, te demandaré un cabrito. Dame prenda. ¿Qué quieres que te dé de prenda? Pues dame tu bordón, tu anillo. Y de aquella relación, Tamar queda embarazada de mellizos. Se dice que el código genético de mellizos sí se da. Jacob fue mellizo con Esaú. Y Judá engendró mellizos de Tamar, a Fares y a Sara. Pero ahora entremos en lo espiritual. ¿De qué nos habla la acción de Tamar? ¿De qué nos habla Tamar misma? ¿De qué nos habla toda esta historia que parece ser una historia truculenta? Número 1, visión. Tamar tuvo visión. Ella no lo sabía por revelación del Espíritu, sino por intuición. Que ella sería uno de los eslabones en la cadena mesiánica. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que tenemos frente a nosotros en el plano espiritual? Si nuestra vida es solamente nacer, crecer y morir, en el ínter de nacer, crecer y morir, tener una preparación, un empleo, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Si eso es todo para nosotros, ¿qué vida más miserable? Es una vida miserable. Pensar que eso es el todo de la vida, es una vida miserable, pensar de esa manera. Adán conoció el origen de la vida. Salomón conoció la vanidad de la vida, pero Pablo conoció el fin último de la vida. Yo diría el fin primario más que último de la vida es Cristo.
Somos peregrinos en esta tierra. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Amasar una gran fortuna? Eclesiastés dice que aquel que amasa una gran fortuna en un momento dado la dejará para otros. Es bueno trabajar, es bueno ahorrar, pero también es bueno bendecir. Es bueno trabajar para tus hijos, pero ese no es el todo de la vida. Es solo una parte adicional en que nosotros debemos movernos. Tamar tuvo visión de la eternidad. Tamar tuvo visión intuitiva, diríamos, de la línea genealógica. Y voy a dejarlos con esta semilla para la próxima semana. Tamar significa palmera. Y la palmera es una figura de una vida de fe. Es figura de una vida de fe. Así que la visión debe estar sumada a un ejercicio de fe. Ahí vamos a parar por hoy y vamos a continuar la próxima semana viendo cada virgen, bueno, cada figura. Dios les bendiga.